Bueno, y me enlazo ahora, como todos los miércoles, con el presidente de Consultores Internacionales SCI, presidente del capítulo México de la Ciudad Mundial de Futuro, Julio Millán. Mi querido comendador, ¿cómo estás? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, Leonardo. Hoy me harás el enorme favor de reflexionar sobre el papel de Japón y cómo, digamos, estas propuestas de Trump cambian el tablero mundial. Pues sí, mira, quisiera yo hacer algunas reflexiones. Solamente recordar al auditorio, pues, que Japón de hecho, son 4 islas grandes y más de 6.852 islas menores. Es una zona muy muy difícil, está llena de terremotos, volcanes, tiene mucho problema de tifones. Esto lo hago porque, siendo una isla de ese tipo y que tiene 127 millones de habitantes, es una de las más importantes economías del mundo y que ha hecho, pues ahorita está en cuarto nivel y es parte de una serie de actividades tanto económicas como políticas. Forma parte de lo que es el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, lo que es APEC, y básicamente nosotros tenemos con ellos un tratado de libre comercio, el único tratado de libre comercio que tenemos con un país de Oriente. En estas circunstancias, por muchos años, después de la Segunda Guerra, que precisamente pues cambió de ese sistema feudal, Japón era un país feudal, precisamente el emperador era el dios viviente, era militarista, estaba aislado en muchos aspectos, tenía estructuras de comercio muy monopólicas con las sogososhas, con las grandes empresas, del sector capitalista, decían ellos, y esto hacía que en el sentido real, pues ellos se sentían muy fuertes y tenían un sentido de expansión territorial, pues tienen un archipiélago muy complicado, muy chiquito en ese sentido, sin ningún recurso, no tienen recursos naturales. Entonces, pero sí tenían un ejército y un sentido de aislamiento muy fuerte. Entonces entraron a la guerra, en la Segunda Guerra, todos sabemos que fueron bombardeados por la bomba atómica y eso cambió completamente la estructura de Japón. Para tener una idea, el pueblo japonés escuchó la voz de su emperador cuando tuvo que aceptar y disculparse y rendirse. Los americanos decidieron que no lo iban a juzgar militarmente, lo que fue un acierto, porque le creó a Japón una estructura social, de seguimiento, y los japoneses encontraron mecanismos de recuperación. De manera que después de la Segunda Guerra Mundial decidieron precisamente unirse en un nuevo proyecto de desarrollo, los mismos japoneses. Pero las condiciones de guerra les obligó a no tener ejército, o sea, no tener un ejército de tipo expansivo, combativo. Es un ejército era de defensa interno. Pero su influencia en cuanto a inversiones y todo eso, y en paralelismo con el apoyo americano, Japón creó precisamente su hegemonía en Asia-Pacífico. Y eso generó propiamente pues una estructura de presencia de Estados Unidos y de Japón de manera conjunta. Ahora que se pretende cambiar esas reglas, ya Japón había adelantado un cambio en su constitución y que precisamente le permitía ya tener un ejército no solamente de defensa, sino también de como una potencia militar. Japón no tiene propiamente pues los armamentos de digamos una bomba atómica. Sus vecinos lo tiene China, lo tiene Corea del Norte. Entonces, de alguna forma, todo el sistema de defensa de Japón está sustentado en la estrategia militar de Estados Unidos y su hegemonía en la parte de Asia-Pacífico. Cambia esto, cambia todo el escenario geopolítico de la zona. O sea,
si Estados Unidos se retira de la relación y de su posicionamiento geopolítico y militar en la zona, recuerden que ha sido los que ha hecho las guerras en Vietnam, etcétera, las de Corea del Sur, con Corea del Norte, etcétera. Entonces, sí, Japón tendría 3 elementos que tomar una decisión y que tienen que adoptar muy fuertemente. La primera es, si quiere tener autodefensa y quiere ya establecer un mecanismo sostenido de esto, va a requerir usar un presupuesto muy alto para realmente volver a tener una estructura, digamos, militar fuerte. Y esto, con el nivel de deuda que tiene y con los niveles de ahorro que se han generado desde su punto de vista externo, porque tiene un déficit comercial, tiene un déficit, digamos, en relación a su Producto Interno Bruto, de deuda interna principalmente, le costaría muchísimo y desbalancearían. Sí, un problema de su presupuesto de ingresos y egresos. Uh-huh. Esta es la primera parte que yo creo que tenemos que encontrar, porque es una economía que tiene un rol extremadamente importante. El segundo aspecto sería que, si esto es así, tendría que focalizar mucho desarrollo tecnológico a lo que es precisamente la industria militar. Esto, que ya lo ha venido haciendo, pero esto cambiaría también su esquema industrial y su esquema de participación en el mundo. Y el tercero, que yo creo que es la parte quizá más importante, es de que esto lo llevaría a un proceso de enfrentamiento con sus propios vecinos en un momento determinado. Y esto cambia toda la estructura político-económica de Asia-Pacífico. Yo creo que estas decisiones de la recomposición geopolítica en el mundo con lo que está señalando el imperio americano, sea Trump en ese sentido, hace que propiamente se van a recomponer, se va a hacer la geopolítica del mundo, no solamente es económica, va a ser también militar, y esto tiene efectos a todos los países, incluido, por supuesto, México, que es otro tema que en algún momento vamos a poder tocar. Por supuesto, esperamos. Porque la verdad es de que en este escenario el reacomodo geopolítico va a ser global, y al crearse este mecanismo no es una cosa de hoy a mañana, pero ya cambia la tendencia, cambia la direccionalidad de las decisiones, y esto, imagínense los efectos que van a representar. Si esto sale por el lado de un equilibrio mundial de fuerzas políticas, militares y económicas, pues el mundo vivirá en una estructura de paz bajo otros mecanismos y otros reglas de tipo económica. Pero si no sale con la debida solución de paz, las posibilidades de una serie de ampliación de conflictos pueden ser muy altas. Ese es el riesgo en cuanto a seguridad mundial. Y esto es lo que precisamente Japón va a jugar un papel determinante en esto. Es un pueblo extremadamente inteligente, es un pueblo que tiene una capacidad de reacción muy buena, es un pueblo muy disciplinado, es un pueblo que ha sufrido mucho también, pero tiene las condiciones de que tiene sus necesidades, de que ahora ya se le tenga, pues, diría yo, respeto a su propia independencia, porque si por un tiempo, cuando fue todo el proceso feudal y fue todo su proceso expansivo, invadió China con Manchuria, etcétera, tampoco eran moneditas de oro. Claro. Entonces yo creo que esto, Leonardo, digamos, muchas gente estamos al día, lo que pasa en nuestro país, pero también en la geopolítica vamos a tener grandes influencias. Y después pegan por este lado y, por supuesto, hay que tener claro el panorama completo. Julio, pues te agradezco mucho el comentario y te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias, muy buen día. Gracias, 8:14 a.m. Julio Millán, presidente de Consultores Internacionales SC y presidente del capítulo México de la Sociedad Mundial de Futuro, esta mañana en